a responder. Ok, entonces, señor defensor, puede iniciar el interrogatorio. Muchas gracias, su señoría. Señora Sonia Magali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Señora Sonia Magali, ¿usted recuerda qué días sucedieron los hechos por los cuales se encuentra hoy aquí siendo investigado su esposo, Enrique Hernández? Sí, señor. Eso ocurrió el día 6 de enero de 2019. ¿Usted puede decirle al despacho qué horas eran más o menos cuando ocurrieron esos hechos? Aproximadamente mediodía, tipo 11:30 de la mañana. ¿Cómo eran las condiciones ese día, señora Sonia, ese 6 de enero del 2019? ¿Cómo eran las condiciones climáticas? ¿Cómo era el día ese? Pues de lo que yo recuerdo, ese día estaba haciendo un calor intenso, bastante calor. Señora Sonia Magali, ¿dónde ocurrieron esos hechos por los cuales hoy se está siendo investigado su esposo? Eso ocurrió en la bomba, la estación El Molino, ahí en la autopista que va de Piedecuesta hacia Bucaramanga. ¿Qué se encontraba usted haciendo ese día, al momento de los hechos, señora Sonia? Nosotros íbamos en el carro, ese carro está a nombre de mi suegra, para una finca recreativa que queda por la vereda Guatiguará. Íbamos a pasar por esa vía. Cuando usted dice íbamos, ¿quiénes iban, señora Sonia? Dentro del automóvil iba mi esposo, que era el que iba conduciendo, mi suegra en la parte de adelante, en el puesto del copiloto, y yo iba atrás con mis 2 hijos. ¿2 hijos? ¿Qué edad tienen ellos, señora Sonia? Ellos, en ese entonces, la niña tenía 5 años y el niño estaba de brazos, él tenía 3 mesecitos de nacido. Okay. Le escuché que usted dijo ahorita que ese día iban día de paseo, ¿cierto? Sí, señor, sí. ¿Por qué llegaron ustedes? ¿Por qué terminaron en esa bomba? En la bomba de gasolina del molino. ¿Por qué terminaron ahí? Porque nosotros, digamos que salimos de Piedecuesta a buscar la autopista para tomar la vía que va hacia Florida Blanca, hacia Bucaramanga. Pero pues lamentablemente ese día había un cierre de la vía, pues por la cuestión de la operación retorno. Y pues justo el trancón nos alcanzó, fue sobre la altura de la estación El Molino. Bueno, ¿y qué pasa de manera puntual en esa estación del molino? Es decir, había un cierre y ¿qué pasa de manera puntual? Cuéntele al despacho. Bueno, ahí lo que se pedía, de pronto los agentes de tránsito, el agente de tránsito que está en ese momento, pues él hacía señas para que los carros se devolvieran, porque pues realmente no había paso para donde nosotros nos dirigíamos. Entonces, pues ellos lo que hacían era prácticamente señalarnos a nosotros y a los demás vehículos que se encontraban en ese trancón, que nos regresáramos. Es decir, no me queda claro, es decir, cuando se regresaran, es que estaba cerrada la vía, usted ha dicho que estaba la vía cerrada en el sentido Piedecuesta-Bucaramanga, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué pretendían hacer ustedes? Cuando dice que volver. Regresarnos por donde habíamos entrado. O sea, por donde habíamos salido a la autopista. Buscando era cómo retorno y poder seguir para donde nos dirigíamos. ¿Y ese retorno, ese regreso está en las instalaciones de la bomba El Molino? Pues por ese lugar era que pretendíamos hacer el cruce para poder tomar nuevamente el cruce más o menos hasta Curos, ¿sí?
y pues por ahí hacer algún retorno y poder regresarnos por donde habíamos salido. ¿Y qué pasó? ¿Se pudo hacer ese cruce o no se pudo hacer ese cruce? Pues según la indicación que nos daba el agente, pues nosotros acatamos pues la indicación de hacer el cruce que él nos pedía para podernos devolver. ¿Habían más vehículos intentando hacer ese cruce, señora Magali? Sí, claro, sí, señor. Sí, porque pues en ese momento habíamos varios afectados por la misma circunstancia. Y ese agente de tránsito, esa persona que le requiere para que no hacer ese cruce, ¿a qué distancia les ordena a ustedes o a qué distancia se encontraba del vehículo donde ustedes estaban? Que aproximadamente unos 5 o 6 metros de donde estábamos nosotros. Desde ahí él estaba haciéndonos ¿Desde ahí le daba las instrucciones? Sí, señor. ¿En algún momento el agente de tránsito se acerca a la ventanilla del vehículo? No, él siempre nos dio las indicaciones desde donde él estaba. Él nunca se movió de ese lugar. ¿Ese agente de tránsito ahí en ese lugar estaba en presencia de algún otros compañeros, más compañeros con él? En el lugar preciso donde él se encontraba, él estaba solo. Ahí no había ningún otro agente. ¿Y en la vía habían más agentes de tránsito? ¿O pues policía? lo que yo alcancé a ver sí habían, pero pues ellos estaban en digamos que a una distancia pues siempre estimada del uno al otro, o sea, no estaban cerca. Señora Sonia, después de que el agente de tránsito no les deja seguir por ahí, ¿qué hace Enrique? Pues como la orden que se nos daba era prácticamente devolvernos y no seguir, pues él lo que hace es echar reversa para poder hacer el cruce y... ¿Se congeló? ¿Se congeló la...? ¿Me escucha, señora Sonia? Sí, señor, yo le escucho. Es que yo no sé si el despacho aquí se quedó congelado. Usted decía que dio reversa y que no se quedó ahí. Bueno, él dio reversa para poder efectivamente, pues devolvernos por donde veníamos, porque pues no había forma de pasar para donde nosotros nos dirigíamos. Y pues como esa fue la indicación que nos daba el agente, pues eso fue lo que nosotros, o bueno, mi esposo, que era el que conducía, pues intentó hacer, echar reversa y devolverse. Durante esa maniobra de reversa que usted ha manifestado que hizo su esposo para emprender hacia donde le había ordenado el agente de tránsito, usted también manifestó que iba en la parte de atrás con sus hijos, ¿cierto? Sí, señor. En esa maniobra de reversa, ¿usted mantiene la vista hacia dónde o qué estaba usted haciendo o qué hizo? Cuando él empezó a echar reversa, yo miré hacia atrás para avisarle y advertirle que no hubiera otro carro y se pudieran golpear. Entonces yo volteé la mirada hacia atrás mientras él echó reversa para poder hacer... ¿Me escucha? Sí. Sí, señor, yo le escucho. Bien, señora Sonia Magali, después de que se hace la reversa, usted explica que hace reversa para emprender, ¿qué pasa? ¿Qué hace Enrique después de darse la reversa? Bueno, él emprende marcha hacia adelante para poder seguir por donde nos habían indicado. O sea, para salir de la bomba, algún retorno por esa misma vía. Y usted en ese momento que emprende hacia adelante la marcha, Enrique, ¿usted hacia dónde mantenía la vista?
Cuando él ya termina de echar reversa y va a empezar esto a emprender marcha hacia adelante, pues yo regreso mi mirada hacia el frente. Pero en ese momento yo tenía al niño pequeñito en los brazos, en ese momento estaba llorando y una vez él da reversa, yo me dedico a tratar de calmar al niño, porque pues la verdad ellos estaban muy incómodos por el clima, por el estrés del momento. Entonces yo en ese momento me dedico a tratar de calmar al bebé. ¿Usted observó si en algún momento frente al vehículo se encontraba el agente de tránsito que los había requerido? No, enfrente no. Enfrente no había nadie. El señor nunca se movió donde él estaba. ¿Y cómo, si el señor no se movió, cómo termina impactándose la humanidad del agente de tránsito? Pues quizás él era como requiriendo otro vehículo en ese momento, cuando él de un momento a otro se atravesó, justo en el momento en que mi esposo emprende la marcha hacia adelante. Y cuando yo me percaté era que el señor había sido golpeado con el espejo del puesto donde va el conductor, por un lado. Pero pues el señor no, digamos que él no se acercó ni se puso enfrente, ni mucho menos. Apareció de la nada y ahí fue donde impactó. ¿En algún momento el agente de tránsito, el agente de policía, se le acerca al vehículo, a Enrique, por la ventanilla? No, señor, él nunca se acercó. ¿En algún momento le hace exigencia de los documentos del vehículo, de los documentos personales? No, tampoco. Tampoco porque lo que le digo, el señor nunca se acercó a la ventanilla, entonces tampoco nos pidió ningún tipo de documentos, ni papeles de nada. Usted, como quiera que iba en la parte de atrás, ahí al lado de la parte trasera del conductor, sí. Cuando la gente lo requiere para que no haga ese cruce, usted escuchó, puede decir aquí, si en algún momento el señor Enrique le increpó, le gritó, le dijo palabras de algún tipo calibre grueso al señor policía. No, lo que de pronto él sí le dijo era que tuviera en cuenta que él iba pues con la familia, que llevaba 2 niños pequeños y que necesitaba pues pasar. Eso fue lo único, digamos que un cruce de palabras fue lo único que se dijo en el momento. De resto, nada. Luego de que usted, es decir, dice que sintió el golpe del vehículo con el agente de tránsito, ¿usted lo sintió en el vehículo o lo vio? Pues inmediatamente después de que sucedió fue que yo me di cuenta, ya después de lo sucedido. ¿Qué sucede después de eso? Después de que siente eso, ¿qué sucede con ustedes, con el carro? ¿A dónde fueron a parar? Pues en vista de la situación, lo que hizo mi esposo fue echar unos metros más adelante, que había un parqueadero. Él nos dejó ahí, yo me quedé con los niños y con mi suegra dentro del carro y él se salió del vehículo para poner la cara y mirar a ver qué era lo que había pasado. Pero nosotros nos quedamos ahí. Ese vehículo fue llevado a algún lugar, es decir, Enrique los dejó a ustedes en algún lugar en el vehículo. Sí, como le digo, ahí más adelante o ahí al pie de la bomba, precisamente hay un como asegurarnos ahí para él poder cara y mirar a ver qué era lo que había pasado en ese momento. Él inmediatamente sucede, nos deja ahí, él se salió del vehículo y salió de esa zona donde estábamos nosotros. Señora Sonia, ¿ese día capturaron a Enrique? ¿Por eso claro, sí, señor. Sí, claro, después de que él nos dejó en el parqueadero, cuando él se devolvió, es donde lo capturan. Es decir, al señor Enrique lo capturan dentro del vehículo o por fuera del vehículo. No, por fuera, porque él mismo se bajó del vehículo y salió como se dice, a poner la cara.
Él salió de ahí. Cuando usted se pone la cara, es decir, ¿era devolverse donde había ocurrido los hechos? Devolverse, claro. Señora Sonia, debido a la situación, como usted dijo aquí, de que el clima ese día era así, un sol intenso y un calor, su esposo sufre, es decir, ¿tiende su estado anímico a exacerbarse con esas situaciones? No, él no. Precisamente él no. Los que estaban incómodos eran los niños. Porque el carro a nosotros no tiene aire, estaban acalorados, estaban incómodos, el bebé estaba llorando. Digamos que el afán era más por los bebés. Discúlpeme, termine, discúlpeme. Ya, no. ¿Esa situación pudo haber llevado a que Enrique de pronto se desesperara? Pues hasta cierto punto, más que se desesperara, se preocupara. Preocuparse por sus hijos, por su familia. Exactamente, claro, exacto. Pero de ahí a tener una actitud agresiva hacia alguien del vehículo o hacia alguien externo. No, no, para nada, en lo absoluto, no, señor. Su señoría, la defensa no tiene más preguntas para la testigo Sonia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se corre traslado del testigo a la fiscalía si desea contrainterrogar. Sí, gracias, señoría. Señora Sonia, buenas tardes. Buenas tardes. Usted acaba de relatar en sus hechos, en su interrogatorio más bien, que se dirigían a un paseo en el carro con su esposo, con su suegra, que iba en la parte de adelante, y con 2 niños, en esa época la niña de 5 años, un bebé de 3 meses. ¿Es así? Sí, señora. Dice que cuando decidieron tomar la vía de Piedecuesta a Bucaramanga, estaba por ser 6 de enero, la policía, agentes de tránsito, en plan retorno. ¿Es así? Sí, señora. Usted habla en su relato que se vieron afectados. Utiliza esta palabra, afectados por el plan retorno. Cuéntele a su señoría qué quiere decir con eso, en qué se vieron afectados. Cuando yo digo afectados me refiero a atrapados en un trancón, por decirlo así. Atrapados en un trancón un 6 de enero sobre las 11:30 de la mañana con muchísimo calor, ¿es así? Sí, señora. Dice usted que los niños estaban terriblemente incómodos por la misma situación que estaban viviendo, ¿es así? Sí, sobre todo el bebé. El bebé lloraba mucho. Lloraba, sí, señora. ¿Hacia dónde se dirigían ustedes? Íbamos a buscar la vereda de Guatiguará que queda ahí más adelante de la bomba, mucho más adelante. ¿Llevaban agüita o alimentos para los niños en el viaje? Lo que normalmente uno lleva para un paseo, sí, señora. Las meriendas, el agüita, lo normal. Sin embargo, el calor hacía que subiera el estrés de los niños, porque usted así lo manifestó. Sí, sí, señora, claro. Asimismo, dijo en su versión que un policía, un agente de tránsito, les estaba dando indicaciones de que no podían seguir por donde ustedes pretendían salir. ¿Es así? Sí, sí, señora. ¿Por qué sabe usted que era un agente de tránsito? Porque estaba vestido. Estaba con su uniforme con de su agente uniforme, de tránsito. claro, sí, señora. Estaba con las funciones de agente de tránsito. Sí, señora. También dice en su versión que nunca el agente de tránsito cruzó palabras con su esposo que iba manejando el carro. ¿Es así? Prácticamente sí, porque él lo que hacía era pues como las señales para dar las indicaciones. Bueno, tengo que recordarle que en una primera respuesta usted le dijo al doctor, la defensa técnica de su esposo, que nunca cruzaron palabras. Luego usted dice
que sí hubo un cruce de palabras entre ellos. Al fin, ¿se acercó o no se acercó el agente No. de tránsito? No, él no se acercó, él dio indicaciones. Pero usted manifestó que hubo un cruce de palabras. ¿Cuál fue este cruce de palabras? Cuando el señor agente le dice que se regrese, que él no puede pasar hacia adelante, que mi esposo le dice al señor que tenga consideración que va la familia, que van los niños, que va la esposa. Ese es el cruce de palabras que hubo, de resto no. O sea que la gente de tránsito estaba muy cerca al carro para que le dijera todo eso. Él estaba, póngale unos 5 metros retirado del carro. Y mi esposo de pronto desde ahí le alcanzó a decir. Desde ahí le alcanzó a decir, me imagino que entonces, desde ahí. ¿Y el agente lo escuchó a 5 metros? No sé si le escucharía realmente. Que tuviera consideración con los niños, con la gente que iba ahí. ¿De qué manera se lo dijo su esposo? ¿Hablando o gritando? Se lo dijo hablando, pero en un tono que el señor pudiera escuchar, ¿sí? Que no sé si el señor alcanzó a escuchar desde donde él estaba. Usted dice que la situación era una situación estresante, ¿es así? Claro, sí, señora. ¿Estaba su esposo estresado? No estaba estresado, pero estaba afanado. Estaba afanado. Que llevábamos ahí los niños, incómodos. ¿Tenía alguna prisa por salir del trancón? Ninguna. Prisa como tal, no. Bueno, de igual manera, dice usted que su esposo estaba preocupado. ¿Por qué estaba preocupado? Porque los niños estaban incómodos. Los niños estaban incómodos. Sobre todo el niño chiquitico estaba muy inquieto, llorón, ¿sí? Acalorado. Entonces él, pues digámoslo así, que pues esa era la preocupación, de pronto buscar un lugar cómodo para que los niños no estuvieran bajo esa situación. ¿En qué parte exacta del carro iba usted? ¿Derecha, izquierda, la mitad? Exactamente yo no recuerdo. Yo me acuerdo que yo iba en la parte de atrás con los niños. La niña a un lado. ¿Usted llevaba el bebé en sus brazos? Sí, claro, sí, señora. ¿No recuerda si iba en la mitad, en la izquierda? No recuerdo. Iba en alguna de las ventanas y la niña iba en la otra, pero exactamente no recuerdo hacia qué lado iba yo. ¿Usted iba en alguna de las ventanas? Sí, porque en la otra lado iba la niña. O sea que al frente suyo tiene el espaldar de la silla, del conductor o de la suegra. Sí, alguna de esas dos, sí, señora. Dice usted que todo el tiempo iba mirando hacia adelante, o sea, hacia el espaldar de la silla. Sí, en ciertas ocasiones miraba al niño. Me agachaba a mirarlo, a calmarlo. Sí, exacto. De igual manera dice usted que de repente sintió un golpe. Sí, cuando mi esposo dio reversa y emprendió marcha para devolvernos por donde se nos había indicado. En ese momento fue que sentimos un golpe. ¿En dónde lo sintió? ¿En qué parte del vehículo? Hacia el lado izquierdo, como por el lado de la puerta del conductor. ¿Fue requerido su esposo por el agente de tránsito? O sea, ¿le dijo por acá no puede pasar? Él le dijo, pero cuando nosotros estábamos sobre la autopista, no cuando estábamos en la bomba. O sea, antes de ingresar a la bomba fue que él nos dijo, no pueden seguir hacia adelante. ¿Qué actitud tomó su esposo ante esa orden de no puede seguir? La acató, porque no había otra opción, no había por dónde más salir. ¿Conoce usted el sitio denominado Talleres de Estación de Servicio El Molino? No sé si es el mismo parqueadero al que su merced se refiere. Supongo que es ese, no sé. El parqueadero donde su esposo, según su versión, dejó el carro. Sí, supongo que ese es el lugar al que su merced se refiere.
Si es el parqueadero, no lo conozco porque pues en ese momento se parqueó el carro ahí. Y dice usted que su esposo se bajó inmediatamente cuando sintió el golpe. Cuando parqueó, cuando sucedió eso, él se fue hacia adelante, dejó el carro, pues nos dejó nosotros ahí, nos aseguró, nos buscó una sombra, se bajó del carro y salió hasta el lugar donde había ocurrido la situación. O sea, después del hecho, movió el carro, no lo dejó quieto, después del hecho. Él movió el carro hacia adelante para parquearlo y dejarnos a nosotros ahí, como pues, por decirlo así, asegurados, a la sombra. ¿Usted pudo observar a la gente de tránsito momentos antes del hecho que fue lesionado en día pues del accidente, del hecho que estamos investigando o debatiendo más bien? Pues... Dice que lo veía de lejos. Sí, cuando él hacía las señales, las indicaciones, ahí fue que yo lo vi, el resto... ¿Antes del hecho usted vio a la gente lesionada o estaba bien? Antes del hecho, estaba parado donde siempre mantuvo, estaba ahí. Bien, en Sí, buenas sí, condiciones. Sí, señora. No más preguntas, señoría. Señor defensor, ¿desea hacer uso del redirecto? No, su señoría, muchas gracias. Gracias. Señora Sonia, entonces, en este orden de días ha culminado su testimonio. El despacho le agradece su colaboración con la administración. ¿Sí? Bueno, señora, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.